sobre UDR, y vamos a hacer un esfuerzo por controlarnos en el tiempo para asegurar de que no nos salgamos de el horario que estaba programado. Ok. Bueno, esta es una nueva reglamentación que tiene como dos objetivos fundamentales. El primero, minimizar el consumo de productos que estén asociados a procesos de deforestación, y en contrapartida motivar, facilitar, promover, aumentar la demanda de productos que vengan de cadenas de suministro que cumplan con las normas legales y que no estén asociados o conectados con procesos de deforestación. Esta normativa no es una norma aislada, hace parte de una tendencia global donde los sistemas de debida diligencia corporativa se empiezan a imponer. Entonces podemos ver normativas, regulaciones que emergen desde la Unión Europea, varias de ellas ya en vigencia. También podemos ver iniciativas y normativas desde el ámbito nacional de diferentes países de la Unión Europea, y fuera también de la Unión Europea identificamos iniciativas que tienen propósito similar. Esta normativa ha seguido un proceso de debate. Nosotros entendemos de que por lo menos un par de años se ha discutido en el ámbito de la Unión, y en diciembre del año pasado, 2022, finalmente se llega a un acuerdo con respecto a una versión única, y entre abril y mayo de este año ya fue aprobado, tanto a nivel del Parlamento Europeo como del Consejo. Por lo tanto, 20 días después, en junio, entra en vigor y empiezan a correr los tiempos de adaptación o el tiempo de transición que el mismo reglamento establece de 18 meses. Esto significa que las empresas europeas, lo que se llama operadores europeos, tienen hasta diciembre de 2024 para adaptar sus sistemas, desarrollar o adaptar sus sistemas para que les permitan cumplir y demostrar cumplimiento respecto a estos requerimientos especificados en esta nueva regulación. Algunas empresas que tengan la categoría de pequeños o medianas empresas en la escala europea, tendrán un poco más de tiempo hasta junio del año 2025. Entonces, lo que es importante remarcar es que las empresas deben llegar a diciembre 2024 realmente con sus sistemas funcionando y listos para demostrar cumplimiento con el reglamento. No es que recién en ese momento deben empezar a trabajar. En realidad hay 18 meses, que hoy día son 16, 15 meses, en los cuales se debe trabajar en el desarrollo de sistemas o en la adaptación de sus sistemas para asegurar de que hasta diciembre estén en condiciones de cumplir con los requerimientos, diferentes requerimientos de esta normativa. Los componentes claves de esta regulación, de esta nueva regulación, son 4. El primero es la prohibición de importar o exportar productos no conformes. Los productos no conformes son aquellos que no cumplan o no cumplen con los requerimientos especificados en la normativa. El componente 2 establece la obligación de implementar sistemas de debida diligencia para asegurar el cumplimiento
justamente de los diferentes requisitos o requerimientos especificados en la norma. El componente 3 impone obligaciones a todos los Estados miembros de la Unión Europea para asegurar, garantizar su debida aplicación, implementación, aplicación. Y finalmente el componente 4, esto es una novedad con respecto a otras normativas previas, es la implementación de un sistema de información en línea mediante el cual se va a poder solventar evidencias, evidencias que permita tanto a las autoridades competentes en cada uno de los países de la Unión como a las autoridades aduaneras verificar y establecer si es que se cumplen o no los requisitos o requerimientos de esta normativa. Esta normativa tiene alcance a 7 commodities, a 7 productos, cultivos, la madera, caucho, la palma de aceite, soja, café, cacao y un producto no moderable, un producto forestal no moderable como el caucho. Detrás de cada uno de estos productos hay una lista de derivados, de productos derivados o subproductos que vienen codificados. Enseguida ya vamos a ver una lista de los productos y subproductos que se están codificados para el caso de madera, pero es una lista importante de productos que ya vienen codificados en el reglamento. ¿Cuáles son los actores claves en este esquema? La Comisión Europea ha sido la instancia en donde se ha desarrollado esta normativa, donde se ha discutido y se ha aprobado. Están los Estados miembros con sus respectivas autoridades competentes, con un papel, un rol fundamental en la implementación, en el aseguramiento de la implementación, en los controles. Están las autoridades aduaneras, donde con un papel también importante en el control de ingreso de los productos conformes o no conformes. Y finalmente está la industria, están las empresas, los llamados operadores y comerciantes, a quienes les aplica esta normativa, quienes están obligados a cumplir todo lo especificado en esta normativa a partir de diciembre del año 2024. Entonces, han ido surgiendo una serie de preguntas y también algunas confusiones. Es importante aclarar de que esta normativa aplica únicamente a los operadores en el ámbito de los países de la Unión Europea. Son las empresas de la Unión Europea quienes están obligadas a cumplir esta normativa. Y la pregunta que hemos estado recibiendo es, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que preocuparnos si nosotros no hacemos parte de la Unión Europea, no somos empresas que tenemos domicilio en la Unión Europea? Lo que pasa es que esta normativa establece requisitos que se deben cumplir a lo largo de la cadena de suministro, desde el origen, desde los países productores, los países de origen. Y eso es lo que aplica pues a nosotros como países productores, a las empresas, a las asociaciones de productores, cualquiera sea el actor que hace parte de esa cadena de suministro. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los operadores y comerciantes? Primero, que esta normativa establece una prohibición de comercializar productos en el mercado o exportar desde la Unión Europea a cualquier otra parte del mundo si no se cumple con 3 requisitos fundamentales. Primero, que estén libres de haber causado deforestación, que no estén conectados con procesos de deforestación.
Segundo, que han sido producidos de acuerdo a las legislaciones vigentes en cada país de origen. Y tercero, que están cubiertos por una declaración de debida diligencia. Esto es muy importante. Ningún producto va a poder ingresar a la Unión Europea a partir de diciembre de 2024 si no está respaldado por una declaración de diligencia debida. El reglamento trae definiciones claves. La primera es deforestación. ¿Qué significa deforestación en este reglamento? Y establece que se define como libre de deforestación cuando un producto no está vinculado o conectado con procesos de deforestación a partir del 31 de diciembre de 2020. Y también establece que los productos, especialmente los productos de madera, no deben estar vinculados con procesos de deforestación también a partir de la misma, con procesos de degradación forestal también a partir de la misma fecha. Por otro lado, también incluye una definición de legalidad. Y en este caso, la definición que trae el reglamento es bastante amplia. Establece que se deben abordar leyes relacionadas con el derecho de uso de la tierra, la protección del medio ambiente, regulaciones relacionadas con el manejo, uso y aprovechamiento de los bosques, los derechos laborales, el derecho internacional que protege los derechos humanos, los derechos de terceros, cualquier afectación a terceros que implique un incumplimiento de alguna norma que protege estos derechos, también deben ser abordadas. El principio de consentimiento libre, previo e informado, incluido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y también normativas que establecen la prevención, anticorrupción, el pago de impuestos, regulan el comercio, y tanto interno dentro del país de origen como en el momento de la exportación, las regulaciones aduaneras. Entonces, el ámbito de normativas legales es bastante amplio, y detrás de cada uno de estos criterios, pues habrá que hacer una revisión más detallada según los marcos legales que existen en cada país. En términos de obligación con respecto a la debida diligencia o diligencia debida, el reglamento establece que un sistema de debida diligencia debe, en primera instancia, recopilar información válida, suficiente, que permita realizar una identificación, evaluación, análisis de riesgo, y al mismo tiempo identificar las medidas para su debida mitigación. También establece que la declaración de la debida diligencia debe ponerse a disposición de las autoridades competentes a través de este sistema de información en línea antes de que este producto sea importado en el mercado de la Unión Europea, en cualquiera de los países de la Unión Europea. Entonces, esto también es una cuestión muy importante, porque si no se ha desarrollado un sistema de debida diligencia y está funcionando generando todas las evidencias, todos los respaldos, pues no va a ser posible
introducir un producto en el mercado sin cumplir este requisito y sin demostrar que se cumple con este requisito. Un sistema de debida diligencia tiene tres componentes: la recopilación de información, la evaluación de riesgo y la mitigación de riesgo. Esto es lo mínimo que debe tener un sistema de debida diligencia. Claro, detrás de cada uno de estos componentes hay una serie de requisitos especificados, tanto en términos de recopilación de información, como, por ejemplo, la descripción del producto, cantidad, datos que se deben recopilar y se deben declarar en el sistema, país de producción, geolocalización, incluyendo el rango, el tiempo de cosecha o de producción, nombre del proveedor, de la empresa o del productor, nombre del comprador, en el caso de las exportaciones, y evidencias verificables de que el producto está libre de haber causado deforestación, y también evidencias verificables de que el producto se ha generado, se ha producido, dando cumplimiento pleno a la legislación o a las leyes pertinentes en cada uno de los países de origen. En términos de geolocalización, el reglamento establece algunas precisiones, por ejemplo, para unidades de producción o unidades de manejo que no superan las 4 hectáreas. El requerimiento mínimo es un punto de coordenada, pero para aquellas unidades que superan las 4 hectáreas, el requerimiento mínimo es que se establezcan suficientes puntos que permita definir el perímetro de esta unidad de producción, de esta parcela o de esta unidad de manejo. Las evaluaciones de riesgo a nivel país entendemos que ya están en desarrollo desde la Comisión Europea, y el propósito es generar una referencia global asignando una categoría de riesgo a cada país. La Comisión Europea ha comunicado, informado de que este es un trabajo en desarrollo y que hasta la aplicación de esta normativa se debería ya tener esa información disponible. Esta evaluación de riesgo va a tener implicancias luego en la definición de sistemas de debida diligencia, en la definición de riesgos y, por supuesto, también en las medidas de mitigación. También establece que países donde por falta de información o por razones diferentes que no se puede establecer una categoría de alto o de bajo, van a quedar en el nivel estándar, lo que significa que esos países van a tener que también, o cadenas de suministro que se originan en esos países, van a tener que cumplir exactamente los mismos requerimientos que aquellos países que han sido categorizados como de alto riesgo. En términos de mitigación de riesgo, el reglamento también establece mínimas. Una de ellas es disponer de políticas, controles y procedimientos adecuados y proporcionales para mitigar y gestionar todos aquellos riesgos que hayan sido identificados en la cadena de suministro. También establece la necesidad de adoptar procedimientos y medidas que sean adecuados para alcanzar un riesgo nulo o insignificante antes de que el producto sea introducido, comercializado en el mercado de la Unión Europea.
Bueno, aquí es donde los esquemas de certificación van a jugar un papel muy importante. Y en particular el esquema FSC, todos sabemos de que ya hay una experiencia porque para el caso de madera ya existe una norma vigente desde el año 2010, que luego voy a mostrar un poco las diferencias entre esta normativa y la actual, la nueva, pero lo que establece el reglamento es que para efectos de la evaluación de las evaluaciones de riesgo, los operadores tendrán en cuenta información suministrada por los esquemas de certificación. Siempre que estos sean esquemas que incluyan verificaciones de tercera parte, tal como funciona en este caso el esquema FSC. También especifica y aclara que si bien se reconocen las buenas prácticas que han sido motivadas, que han sido generadas, que han sido promovidas desde los esquemas de certificación, también aclara que la obligación, la responsabilidad de los operadores de implementar un sistema de inteligencia que cumpla los requerimientos de esta reglamentación, igual se mantiene. Eso significa que el hecho de que esté certificado no necesariamente o de manera automática se va a asumir de que ya se cumple con los requisitos de esta normativa. Esta normativa es una norma legal, por lo tanto, no está homologando ningún esquema de certificación. Sin embargo, estamos claros de que los esquemas de certificación van a ser mecanismos muy, muy importantes para gestionar los riesgos y generar información que permita respaldar justamente el control de riesgos. El reglamento establece también controles, los sistemas mínimos de control y sanciones para todos los países que hacen parte de la Unión Europea. Y en este caso, pues las autoridades competentes son las responsables de implementar estos controles dependiendo del origen de los productos. Y es aquí donde esa evaluación de riesgo, esa categorización de riesgo que se está desarrollando ahora desde la Comisión de la Unión Europea, va a tener implicancias. Por ejemplo, para los países de riesgo estándar, el reglamento establece que al menos el 5% de los operadores que comercializan, que introducen productos al mercado o que exportan productos desde el mercado, desde la Unión Europea a cualquier parte del mundo, deben ser sujetos de control. Esto es anual. En el caso de los países de alto riesgo, establece que al menos el 9% de los operadores deben ser sujetos de estos controles y el 9% de los ingresos, de las cantidades, de la mercancía que ingresa al mercado. Y para aquellos países que hayan sido clasificados como de bajo riesgo, establece que solo el 1%, ese es el mínimo, por supuesto, el 1% de los operadores debe ser sujeto de estos controles, de estas fiscalizaciones. El suministro que se originan en países de riesgo bajo, se pueden implementar sistemas de diligencia simplificados. Entonces, eso es una facilidad adicional que van a tener aquellos operadores europeos que estén comprando, que estén adquiriendo productos con origen en países de bajo riesgo.
También se establecen medidas correctivas, medidas correctoras para prevenir, para disuadir el incumplimiento de este reglamento. Entre las medidas correctivas se establece una rectificación en caso de que el incumplimiento no sea demasiado grave, la detención del producto, o sea, no permitir el ingreso del producto al mercado. Si ya ingresó el producto y en ese momento se detecta el incumplimiento, pues se puede retirar el producto o recuperar el producto. También se puede establecer un sistema para que ese producto sea donado o finalmente el producto sea desechado. Tomemos en cuenta de que esta reglamentación tiene alcance a 7 commodities, no es solamente madera, sino otros productos agrícolas, incluido ganado, que generan pues una lista de productos codificados que van a ingresar al mercado europeo y que van a estar sujetos a esta reglamentación. En cuanto a sanciones, aquí se pone un poco mayor drasticidad y establece que los países miembros deben determinar sanciones, formalizar sanciones proporcionales y disuasorias. Esto incluye como mínimo multas proporcionales al daño, la confiscación de los productos, la confiscación de los ingresos generados por esa operación comercial, la exclusión de este operador en los concursos públicos, la contratación pública. También establece la prohibición de comercializar, o sea, quitar la licencia de operaciones por un tiempo determinado. Y para aquellos operadores que se benefician con sistemas de debida diligencia simplificados, porque su cadena tiene origen en países de bajo riesgo, que son comerciantes, por ejemplo, pues si aún así se detecta incumplimiento con lo especificado en el reglamento, perderán este beneficio. La otra cosa importante que también se establece en el reglamento es que la Comisión Europea publicará en su sitio web la lista de sentencias, incluyendo el nombre del infractor y un resumen de la infracción, cuál fue la infracción. Ok, entonces ahora vamos a mirar un poco la diferencia entre la normativa que hoy día está vigente y que viene vigente desde el año 2010, que es el Reglamento Europeo para la Madera, frente a esta nueva regulación de la Unión Europea sobre deforestación. Entonces, el Reglamento de Madera, vigente desde el 2010, tenía alcance únicamente a madera y productos de madera y un enfoque en la legalidad. Esta nueva reglamentación EUDR tiene, vigente desde ahora, tiene un alcance a 7 commodities, como ya lo dijimos, y su enfoque es en la no deforestación y la legalidad. El reglamento de madera será, mejor dicho, el reglamento sobre deforestación, o sea, esta nueva reglamentación sustituirá al reglamento de la madera. Pero claro, habrá un periodo de transición. Por ejemplo, el reglamento de madera seguirá aplicándose durante 3 años a los productos de madera que cumplan lo siguiente. Los árboles fueron talados antes de que se ponga en vigencia entre en rigor esta nueva reglamentación EUDR, y el producto de madera se comercializa en la Unión Europea a partir del momento que
esta nueva reglamentación es aplicable, o sea, diciembre 2024. Entonces, hay una línea de tiempo de 3 años que se va a manejar de esta manera, pero con estas condiciones, con estas especificaciones, para el caso de madera y derivados. Los requisitos de la debida diligencia ahora son un poco más estrictos. Por un lado, se establece que la declaración de la debida diligencia debe ocurrir ante las autoridades competentes antes de la importación o exportación del producto. En este caso, si somos nosotros países productores, nuestros productos no entrarán a la Unión Europea, a ninguno de los países de la Unión Europea, sin una declaración de debida diligencia que haya sido debidamente declarada, por lo tanto, presentada ante la autoridad competente de ese país. La otra cosa que establece es que no se podrá importar ni exportar sin la previa declaración de esta debida diligencia, pero también de que debe estar respaldada con un sistema de información. O sea, que esto ha sido cargado, ha sido subido al sistema de información en línea que se está desarrollando y que estará disponible para el momento que esta regulación entre en vigencia. También establece requisitos adicionales en términos de que, además de tener un sistema de diligencia, se debe demostrar que existe un sistema de gestión de calidad detrás de la diligencia. Por lo tanto, establece que es un sistema de diligencia vivo, funcional, actualizado cada cierto tiempo y que además se debe entregar información al público. Por otro lado, la gama de productos codificados, de productos de madera codificados en esta nueva reglamentación es mucho más amplia, mucho más larga que el reglamento de madera. En el reglamento de madera teníamos esta lista de productos codificados. Sin embargo, en la nueva reglamentación se incluye los productos codificados en EUTR, o sea, el reglamento de madera, más esta lista de productos. Entonces, si nos vamos a mirar el anexo donde está la lista de productos codificados en esta nueva reglamentación, pues vamos a encontrar que en el caso de madera hay una lista bastante larga. En términos de legalidad, también trae algunas especificaciones adicionales. Pone énfasis en los derechos laborales. Esto siempre a diferencia del reglamento de madera, ¿no? También enfatiza en los derechos humanos protegidos por el derecho internacional y incorpora el cumplimiento de normas que previenen la corrupción. Entonces son temas que, si bien ya estaban de alguna manera abordados o en el alcance del reglamento de madera, ahora vienen como más explícitos, con más detalle y con mayor precisión. Y finalmente, para el caso en términos de los bosques, trae requisitos que van un poco más allá del cumplimiento legal. En el reglamento de madera, por ejemplo, si es que en un país determinado la normativa permitía la deforestación, pues el reglamento de madera no establecía que esa madera no ingresaba al mercado de la Unión Europea. En esta nueva regulación, independientemente de que la deforestación sea legal en un país, igual ya no podrá ingresar al mercado de la Unión Europea. Por eso establece una fecha, 31 de diciembre, como ya dijimos, el año 2020, como línea base,
a partir de la cual no debe ocurrir deforestación ni degradación forestal en las áreas, en las unidades de manejo o producción de donde se generan los productos de madera, donde tienen origen los productos de madera. Entonces, esa es una diferencia importante que establece esta nueva reglamentación con relación a la anterior, al reglamento de madera. Okay, y con esto finalizo el recorrido rápido por esta regulación. Seguro que luego vamos a tener un espacio para algunas preguntas, así que, Carla, le paso de nuevo la pantalla. Muchas gracias, Freddy. Vamos a continuar entonces. Al final de todas las presentaciones vamos a tener justamente un espacio para ir resolviendo las dudas. Algunas dudas están en el chat, entonces esas las podemos ir resolviendo. Igual les pedimos que si desean también pueden irlas incluyendo también en el chat para resolverlas al final. ¿Cómo ha sido un poco la respuesta de la FSC para este nuevo reglamento, ¿no? Entonces, FSC ya colabora de manera constructiva en algunas de las plataformas y, digamos, instituciones propias de la Unión Europea, como la Comisión Europea, el Parlamento, etcétera, a través de ser un miembro activo de la plataforma de múltiples partes interesadas, ¿no? Entonces, también fue consultado al momento de hacer esta normativa. Es así que también ha participado en otros espacios, por ejemplo, junto a otras normas, a otras certificaciones como Rainforest Alliance, Fairtrade, etcétera, que justamente han buscado hacerle entender a estos organismos de la Unión Europea cómo trabajan los sistemas de normas y certificación y justamente cuál es el valor que tenemos nosotros como certificación al momento de garantizar la sostenibilidad de los productos que están certificados. Y justamente también cómo el papel de las certificaciones y de las normalizaciones pueden insertarse en estos marcos de políticas públicas nacionales y también de la Unión Europea. Así también somos parte de la Alianza para los Bosques Tropicales y con más de 50 organizaciones, entre esas algunas empresas y también organizaciones sin fines de lucro. Justamente se pidió a la Unión Europea que exista una combinación inteligente de medidas que haga frente a lo que ahora se conoce como la deforestación importada, ¿no? Y esto justamente lo mencionaba Freddy. La idea un poco es parar el comercio, la importación de productos que vengan de procesos de deforestación. Y así también nace esta norma y, digamos, incluye ahora otros productos en la misma, ¿no? Y justamente ven cómo estas empresas pueden y las organizaciones pueden reforzar a la Comisión Europea para que tenga justamente en cuenta lo que ya abarcan, la experiencia que tienen para el momento de proponer la legislación, ¿no? Y proteger y restaurar los bosques del mundo. Así también somos parte de la campaña de Together for Forest, que fue liderada por la WWF de la Unión Europea, que justamente aboga por este tipo de legislaciones, en este caso europea, que sea una legislación firme y determinante y que frene los procesos de deforestación. Así tenemos algunos recursos como FSC que se han ido desarrollando bajo esta temática. Uno de estos es un webinar que se hizo el 23 de marzo del 2023, justamente que incluye una pequeña explicación de la EUDR, el rol de los esquemas frente a la EUDR, cómo se están preparando algunas empresas y cómo las autoridades competentes también se están preparando para este sistema, ¿no? Este video está disponible en la página de YouTube de FSC Internacional. Igualmente podremos compartir con ustedes el enlace para que lo puedan revisar después si necesitan más información. Asimismo, también se hizo un evento y pueden contar ustedes con las notas de este evento que un poco iban en línea de una de las preguntas que veía ahí sobre el tema de geolocalización y cómo aplicar estos requisitos que pide ahora la nueva norma. Entonces, en este caso también pueden ver estas notas de este evento que se realizó en Bruselas y también pueden tener un poco más de información ahí. Asimismo, se desarrollaron 3 episodios de podcast de FSC Internacional, que ustedes también puedo pasarles el enlace para que los puedan revisar, un poco que abordan 3 temáticas. Nuevamente, el tema de los requisitos de geolocalización. Otro tema que está enfocado a las tecnologías existentes que podrían justamente abarcar estos requisitos y también tener una perspectiva global sobre qué es la UDR, ¿no? Un poco más de información general que
ya la hemos abordado también en este webinar. Así, le doy paso también a Alba para que continuemos la presentación. Ella va a hablar un poquito más de cómo es compatible esta normativa con la FSC. Gracias, Carlita. Buenas tardes con todos y con todas. Como Carla dice, vamos a hablar un poquito, vamos a conocer más sobre los análisis y el trabajo que está haciendo FSC en busca de este alineamiento completo con la nueva normativa de la EUDR. Creo que podemos empezar señalando de que el FSC es la solución de manejo sostenible más creíble del mundo y está estrechamente alineado, es una afirmación que ya podemos hacer con el objetivo del reglamento aprobado, que es el reducir al mínimo la deforestación y la degradación forestal. Nuestro sistema siempre ha contado con sólidas protecciones sociales para los pueblos indígenas, para los trabajadores y normas estrictas para evitar deforestación y degradación. Además, hemos desarrollado a lo largo de los años alianzas estratégicas y ahora, hace ya un tiempo, inversiones justamente en nuevas tecnologías que permiten trazabilidad digital, incluyendo geolocalización y también el blockchain. Y estas son características clave que nos van a ayudar justamente a nosotros a brindarles a las empresas esta posibilidad de cumplir con obligaciones que están dentro del marco del reglamento de la Unión Europea. Y con el objetivo de seguir siendo la mejor solución de cumplimiento, FSC está llevando actualmente, ya se empezó, estamos en este proceso, un análisis rápido para entender cómo nuestros estándares están alineados con el texto final. El análisis se ha hecho, como Carla ha señalado, desde el principio. FSC ha estado de la mano en todo en este proceso, ha estado completamente involucrado, pero ahora que ya tenemos el texto final, que también Freddy lo mencionó, que fue aprobado y publicado en junio del 2023, estamos terminando de hacer ese análisis para entender el alineamiento con el texto final aprobado. Y este paso también nos va a ayudar a identificar medidas que se puedan tomar para apoyar aún más a las organizaciones que buscan el cumplimiento de la legislación y otras iniciativas como las del Green New Deal. El anterior, Carlita, todavía en el de las cuestiones. Gracias. Desde la creación, FSC ha incorporado estrictos requisitos sociales, que lo hemos mencionado rápidamente, para proteger derechos de los trabajadores, para proteger derechos de comunidades locales y la de los pueblos indígenas. Y en particular es bueno señalar que los principios y criterios del FSC exigen consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas sobre las decisiones de gestión o de manejo. Y también se exige que todos los dueños de certificados, todas las personas que tienen un bosque certificado de FSC, identifiquen y respeten derechos de pueblos indígenas a la propiedad de la tierra, al uso de la tierra y al acceso a los recursos que se encuentran en estas tierras. Por lo tanto, FSC es ya una herramienta clave para abordar los requisitos del UDR de que las empresas evalúen y mitiguen estos riesgos en relación a derechos de pueblos indígenas. Siguiente. También es importante señalar que FSC a lo largo de los años ha liderado el desarrollo y mantenimiento de evaluaciones de riesgo exhaustivas. Y hemos visto que Freddy ha mencionado en algunos slides justamente la necesidad de estos análisis de riesgos. Además de estas evaluaciones de riesgo, estos han contenido también medidas de mitigación desarrollados para más de 60 países, incluyendo aspectos de legalidad, sostenibilidad social y medioambiental, deforestación y también el tema de árboles modificados genéticamente. FSC, en el marco de la aprobación del EUDR, va a desarrollar una próxima generación de evaluaciones de riesgos, cubriendo justamente los requisitos que tenga la nueva legislación que tal vez no se cubrían antes. Y para ello, como siempre, FSC se va a asociar de otras organizaciones líderes que trabajan directamente en el tema de evaluaciones de riesgos para materias primas de madera o del bosque. Siguiente. FSC ha trazado a lo largo de los años que tiene de trabajo un poco el referente y el marco de lo que es el manejo forestal responsable. Los rigurosos estándares que tenemos, unidos a los 30 años o 3 décadas ya de experiencia en la lucha contra la tala ilegal, justamente están ahí para proteger las funciones vitales de los bosques y salvaguardarlos de la deforestación. El trabajo que desarrolla FSC y que lo desarrolla también a través de las empresas que tienen el certificado de FSC, previenen justamente la deforestación, el deterioro de la salud y la resistencia de los bosques a largo plazo. Y un poco, ¿cómo podemos ver esto? ¿Qué
algunos ejemplos de cómo se hace esto en la práctica. Tenemos requisitos estrictos para que los manejadores de bosque mantengan la cubierta forestal y conserven o incluso mejoren su estructura, la biodiversidad y la productividad de los bosques. FSC exige que los titulares de certificados demuestren que no hay conversión de bosques naturales a plantaciones u otros usos de la tierra y que tampoco se están convirtiendo plantaciones a tierras no forestales. Es también importante resaltar que se debe demostrar, los dueños de certificado deben demostrar los esfuerzos de conservación y restauración que hacen en las áreas FSC. Los estándares FSC exigen a los dueños de bosques que protejan ecosistemas forestales, sobre todo cuando hablamos de ecosistemas forestales o de bosques antiguos, y hábitats de especies raras o en peligro de extinción. Tomando en cuenta estos ejemplos, el rigor que tiene la certificación FSC, esta ha sido reconocido por el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo como un indicador oficial de la ODS 15, que tiene que ver con la vida en la tierra. Esto quiere decir, ayudando a detener la deforestación y a restaurar los bosques en todo el mundo. Y hemos hablado y hemos visto un poco sobre geolocalización y otros temas que nos pide ahora el reglamento de la EUDR. Y FSC justamente está un poco aprovechando estas nuevas tecnologías para ayudar al cumplimiento de los requisitos de la nueva legislación referente a estos temas, geolocalización y trazabilidad. Ya muchos dueños de bosques certificados están proporcionando a la fecha datos geoespaciales sobre las áreas certificadas que se tienen alrededor del mundo. Y FSC está trabajando en este momento en introducción de nuevas reglas y de tecnologías relevantes para apoyar la recopilación de datos geoespaciales y tenerlos disponibles de todos los bosques certificados FSC. A la fecha ya existe una aplicación web para poder informar a los auditores casi en tiempo real sobre tala u otras actividades en áreas de interés y alrededor de bosques certificados. El trabajo de FSC ahora es expandirlo a la totalidad de bosques certificados y que esta información siga siendo una herramienta y esté disponible para los usos necesarios. FSC también está desarrollando un nuevo sistema denominado blockchain, y este es para transmitir datos de origen de los productos a lo largo de la cadena de suministro. Estamos aprovechando el poder justamente de esta tecnología relativamente nueva del blockchain para revolucionar un poco el tema de la trazabilidad de los materiales y el cumplimiento de las normas comerciales en las cadenas de suministro. Esta es una tecnología que registra las transacciones de compra, de venta, de cambio de propiedad en un libro de contabilidad digital, que no puede modificarse, y esto no puede modificarse por un concepto que los entendidos en los temas de sistemas y de estas plataformas llaman de inmutabilidad. Esto, combinado con el cifrado de datos y la protección de datos que debe existir, permite que auditores y reguladores verifiquen, pero también auditen las transacciones anteriores que se han realizado, pero sin dejar de proteger confidencialidad comercial. El blockchain de FSC ya debería estar listo para pruebas piloto, pruebas de campo a finales de este año, y debería de extenderse a cadenas de suministro interesadas a partir del año 2024, que es el próximo año. Siguiente, por favor. Entonces, veamos un poquito algunos de los ítems que ya fueron analizados por FSC y el grado de alineamiento que estos tienen justamente con la regulación de la Unión Europea, el EUDR. Empecemos con la definición de deforestación y degradación. Hay un alineamiento completo. Las definiciones que usa FSC ya están alineadas con las definiciones que usan EUDR. Entonces, cuando en el estándar hablemos de degradación y deforestación, sabemos que estamos hablando el mismo lenguaje que la regulación y la normativa. Eso ya tenemos un check. Requisitos de legalidad. De acuerdo ya al análisis que se ha hecho, ya sabemos que los estándares exigen que los titulares cumplan todas las obligaciones legales aplicables y está alineado con los requisitos o con lo que EUDR solicita. En cuanto a requisitos sociales, FSC incorpora ya sólidos requisitos sociales, protegiendo derechos de trabajadores, como hemos visto, de comunidades locales y de pueblos indígenas. Entonces es un punto donde también hay un alineamiento completo. En cuanto a la no degradación
La certificación evita la degradación de los bosques. Esto está alineado de acuerdo al análisis que se ha hecho. Y en cuanto a la no deforestación, aquí tenemos un punto en el cual hay un alineamiento en este momento parcial. Si bien FSC tiene una nueva política de conversión y está alineada con el EUDR, FSC permite un mínimo de conversión solamente si es que produce beneficios de conservación y beneficios sociales a largo plazo, y este no excede el 5%. No puede afectar áreas de alto valor de conservación y no se pueden hacer varias prácticas ahí. Es una excepción a la regla y solamente puede ser aplicado probando estos beneficios a largo plazo. Lo que estamos haciendo justamente es haciendo un análisis para ver cómo esta excepción que FS maneja se alinea con la definición y con lo que EUDR indica para degradación, no deforestación. Siguiente, gracias. Geolocalización es lo que hemos visto. Estamos en un alineamiento parcial debido a que estamos en el proceso de hacer este trabajo completo para todos los bosques. Ya tenemos varios bosques certificados con información geoespacial. Ya está en esta aplicación, esta plataforma que tiene el FSC, pero estamos trabajando en estas reglas para que esta información sea ampliada o la obtengamos de todas las áreas certificadas y no solamente de algunas como están en este momento. Y trazabilidad, al momento, al corte de hoy día, el alineamiento es parcial, pero la solución ya es inminente. Blockchain es una herramienta que FSC debe tener lista y operativa el próximo año, y con eso vamos a poder dar cumplimiento al requisito de trazabilidad. Siguiente. ¿Qué está haciendo FSC y qué vamos a hacer el próximo año en cuanto a los temas de alineamiento y al trabajo sobre la regulación de la Unión Europea? Estamos en el proceso, que aún se va a extender hasta finales de año, de análisis, de comprensión de las implicancias y expectativas sobre el sistema FSC, a nivel de normativa, a nivel de acreditación, etc. Ya empezó a ejecutarse un plan de acción de alto nivel, en el cual tenemos procesos existentes referidos justamente a la adecuación al EUDR. Esto va a continuar, pero también vamos a poner a prueba ideas y soluciones nuevas que se desarrollen debido a los resultados del análisis mediante proyectos pilotos. Y también seguimos en el trabajo de adaptación del FSC a las diferentes iniciativas normativas de la Unión Europea y mundiales en materia de sostenibilidad. Este es un trabajo permanente que FSC ya viene desarrollando hace un tiempo, entonces vamos a seguir en esta adaptación. ¿Y qué es lo que ya está sucediendo y va a continuar sucediendo? Ya hay acciones de comunicaciones y planes de comunicación alrededor de FSC y UDR. Carla compartió con ustedes algunas herramientas y recursos que ya hay disponibles si queremos tener más información, si queremos ver un poco más de recursos para poder aprender un poco más del proceso. Está la importancia de la participación de la membresía y las partes interesadas en todo este proceso y el establecimiento de alianzas relevantes justamente que nos ayuden a cumplir con todo lo planeado por FSC. Siguiente. Finalmente, creo que podemos decir que la certificación FSC ayudará a las empresas a cumplir los requisitos del EUDR, garantizando el cumplimiento de los requisitos pertinentes en materia de deforestación y legalidad, apoyando la trazabilidad a través de la gestión de la cadena de suministro. Acá es donde viene el blockchain a hacer un papel importante, utilizando la información sobre certificación en el proceso de evaluación de riesgos, que es algo que nos pide el reglamento, utilizando también la certificación justamente y las medidas que nosotros implementamos en el bosque como medidas de mitigación de riesgos, y proporcionando un marco para trabajar más allá también de los requisitos reglamentarios. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre el estándar probablemente nos va a exigir más que eso, y este es el marco que vamos a tener para el trabajo que desarrollamos. Con esto nosotros terminamos y abrimos los micrófonos. Pueden levantar sus manos. Nosotros vamos a revisar también las preguntas que tienen en el chat. Este es el espacio para las preguntas. Fernando, por favor. Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí.
Un saludo, Freddy, un saludo, Yadí, a todos los del equipo de FTC, qué bueno saludarlos. Para mí es un comentario que me parece, Freddy, que es bueno, que es una preocupación de los caucheros colombianos. Yo puedo entender todo el escenario de favorabilidad que tiene poder certificarse FSC, y no hay duda de eso, no hay duda de los atributos comerciales que hoy le coloca a un producto FSC. Pero también considero que es muy importante que FSC también, sobre todo cuando trabajamos con pequeños productores, ¿no? También en las empresas privadas en las que estamos acostumbrados a ver el tema FSC, el tema de los valores adicionales en el mercado internacional. Hoy hablamos de unas restricciones comerciales de Europa, pero entonces decimos, bueno, y cuando cumplimos, Europa, ¿cómo va a valorar eso? Y creo que ahí hay una tarea de todos. No es una tarea de los productores, no es una tarea de quien se certificó, del auditor. Creo que es una tarea que nos compete a todos, porque hacer un gran esfuerzo, que es un esfuerzo de reunir muchos pequeños productores en muchos procesos, a toda una cadena, salir al mercado y que el mercado diga, yo le valoro eso porque el mercado está así de chiquito. Eso puede llegar a generar una desmotivación, como lo hemos hablado otra vez con algunos de ustedes, en la certificación FSC, y empecemos a buscar otras alternativas. No lo estamos haciendo, pero es un poco las alertas que hoy el mercado internacional nos pone. Ya hemos negociado con comercializadores internacionales, incluso los europeos, y la respuesta es que hoy, comercialmente hablando, o sea, digo comercialmente hablando, monetariamente hablando, no hay una valoración interesante y significativa del tema de FSC, al menos hablando en caucho natural. Estoy hablando de caucho natural, tal vez en madera funciona de otra manera, pero hoy en caucho natural, tal vez en el mercado, y yo creo que a Europa, o no sé en qué instancia hay que decirle, listo, yo me uno a su legislación, pero también tiene que haber un componente de todo lo que yo he visto hoy es, sí, mire, yo certifico que no deforesto, que no hago, que cumplo, que pongo, pero ¿y quién me valora? Pongámosle pesos a ese producto que quiere llegar allá, y que hoy, después de cumplir todo eso, quien lo va a recibir o quien lo va a pagar dice, sí, yo lo valoro, y las expectativas tal vez hoy son muy altas, o bueno, hay que bajar las expectativas. Tal vez yo considero que, bueno, tener la imagen FSC para algunos puede ser no me pague valor agregado, y tuvimos una reunión esta semana con industriales que decían, yo no voy a cobrarle a nadie más un valor agregado, pero si usted me compra el 100% de lo que yo tengo. Son otras opciones, pero el tema yo a lo que me refiero es que hay que hacer un trabajo en el tema comercial, en el tema de darle valor a esas transacciones comerciales que hoy se hacen con un esfuerzo grande, sobre todo cuando involucran pequeños productores. Gracias. Gracias, Fernando. Freddy. Gracias, Fernando. Yo entiendo que sí, es un comentario que hace Fernando, una reflexión. Creo que la gran mayoría lo compartimos. Ese es creo, el gran desafío que tenemos al frente, de encontrar opciones, oportunidades donde el esfuerzo que hacen los productores, sobre todo los pequeños, pueda verse retribuido con un reconocimiento del mercado. Estas nuevas regulaciones del mercado, esta de la Unión Europea, pero otras que también están ocurriendo desde otros mercados, probablemente generen algunas nuevas oportunidades. El mercado funciona de acuerdo a las dos reglas fundamentales, ¿no? Oferta-demanda. Eso y calidad del producto, calidad del servicio. Eso no va a cambiar, pero de pronto, cuando se establecen estas regulaciones, estos requisitos, y sobre todo cuando un esquema como FSC se constituye en un mecanismo que puede ayudar fuertemente a responder al desafío que plantean estas nuevas regulaciones del mercado, en ese espacio probablemente se encuentre una oportunidad para que
aquellos productos con el sello FSC, con el sello de certificación, puedan tener una preferencia y también un reconocimiento adicional. Gracias, Freddy. Martita, por favor. Marta. Tal vez tiene el micrófono cerrado, pero veo la mano Ya está, levantada ya está. de Nancy. Ahí está. No encontraba el micrófono. Estoy en una computadora medio extraña ahorita. Estaba sin luz y no pude entrar desde un inicio. Me parece excelente que se haya organizado este webinario y agradezco mucho a las personas que están encargadas de haber organizado y las que han dado la charla. Es un gusto verles por lo menos por la pantalla nuevamente. A Alba, a Yadid, a Carlita, a Daniel, y veo que Albita ya se curó de la gripe que le dio aquí en Quito. A ver, me gustaría empezar por lo que acaban de mencionar. Sí, siempre ha sido el problema del mercado un problema del FSC. Y creo que nunca lo hemos, a pesar de que la certificación es una herramienta de mercado, nunca la hemos tratado como debíamos haberla tratado. Y creo que no es tarde, ¿no? No es tarde para hacer, por ejemplo, nuevos intentos, esfuerzos, como se planteó hace muchos años, de hacer, por ejemplo, asociatividades para que nuestra madera de nuestra región pueda ser comercializada en mejores términos hacia otros países. Pero cuando hablamos del tema de la valoración, de la comercialización, el reconocimiento del mercado, tenemos que pensar en otras cuestiones también. Y no solamente en el tema económico, pues. Y pensar que por qué realmente estamos en el FSC. Y no es simplemente por comercializar la madera bajo un sellito o ponerle un color rojo al camión donde van a pasar los productos o un verde. Eso no es lo que está tratando ahorita estas regulaciones de la Unión Europea. Felizmente ahora tenemos estas regulaciones de la Unión Europea porque se dan cuenta que este planeta ya mismo colapsa. Y se tienen que poner regulaciones que realmente cuiden la vida. Como lo que hemos venido haciendo estos últimos meses en el Ecuador, en 2 consultas que se llamaban Sí por la Vida. Cuidar un parque nacional, el más biodiverso del planeta, y también cuidar una reserva de biosfera de la minería. Sin embargo, seguían diciendo, no, es que el Ecuador va a perder tantos millones, y además mintiendo. Entonces aquí creo que esa es la primera internalización que tenemos que hacer. Y algunas cuestiones que hemos planteado en el FSC, las planteamos no para cumplir con regulaciones que ya se venían, sino por conciencia, pues. Por conciencia ambiental, por conciencia social y obviamente también por conciencia económica. Y por eso se cambió en el plan global, en la planificación global o la estrategia global, se quería cambiar el enfoque que tenemos frente al mercado. Entonces, más bien, tenemos que congratularnos que ahora toda una comunidad europea ponga esas reglas que precisamente den cuenta de esa conciencia ambiental y social. Y me ha gustado mucho lo que decía, no tenía presente lo que decía Albita al contarnos que el PNUD ha reconocido al FSC para el ODS 15. Eso es fantástico. Entonces, fíjense que aquí, cuando hubo la reunión en el Ecuador, más bien había preocupación de que estas regulaciones de la Unión Europea eran menores, menos estrictas que el FSC y que había gente que iba a renunciar y ya no va a tener cadenas de custodia. A mí casi me da un colapso. Y claro, planteé, bueno, hagamos una investigación para ver cuáles son realmente las diferencias entre FSC y estas regulaciones europeas. Y entonces me ha parecido fantástico que el FSC ya esté trabajando en eso y que ustedes, colegas, estén trabajando en ver esas diferencias
Y qué bueno saber que el FSC tiene mejores. Pues. Entonces me preocupa que, por ejemplo, haya cuestiones que todavía están no bien alineadas, como el tema de la georreferenciación, que cuando estuve yo en el directorio hace 4 años ya la planteamos, pues, ya empezamos. Entonces me pregunto por qué hemos caminado tan lentamente en eso. Capaz que la Yadid, que ahorita le veo tan seriecita, me pueda dar mayor información. Pero, y lo del blockchain, pues, obvio que sí también, pues, sí es absolutamente necesario, es lógico. Si estamos hablando de credibilidad de un sistema, por supuesto que teníamos que tener georreferenciación. Y si estamos hablando de una credibilidad de un sistema, obvio que tenemos que saber la trazabilidad de los productos que estamos poniendo nuestra marca. Entonces, me parece muy importante que se siga avanzando en esto y yo sí quisiera, por ejemplo, hacer unas preguntas con respecto a lo de la diligencia de vida, ¿no? Porque me sonó a que la diligencia de vida solo prácticamente estaba tomando en cuenta las regulaciones que tenemos en madera controlada. Y entonces ahí sí estamos superando, por supuesto, con creces lo que el FS estaría planteando en el resto de sus estándares. Si es que estoy equivocada, me dicen, por favor. Y lo otro, el hecho de que precisamente esa diligencia de vida sea, la van a considerar siempre y cuando haya sido oficializada o declarada en el país, ¿no? Y allí, pues, entonces, tocaría al FSC seguir avanzando precisamente en conseguir que nuestras regulaciones como FSC sean aceptadas como una forma de expresar el cumplimiento de las regulaciones de EUDR. Digamos, también me preocupó un poquito, me llamó la atención cuando hablaban de que tenemos que ver en el tema de la evaluación de riesgos algunas cuestiones que nosotros no las estamos tomando en cuenta y EUDR sí las está tomando en cuenta. Creo que eso es urgente porque además también se está hablando de estos cambios en el sistema de acreditación de los certificadores y se está hablando también de ese asunto ahí en ese ámbito, ¿no? Y por si acaso aquí veo que hay 82 personas, ojalá puedan participar en la consulta que se ha abierto sobre este tema, que por ejemplo para la Cámara Social es fundamental, ya que se está hablando de lo que habíamos pedido hace mucho tiempo y es la inclusión de verificadores que sean expertos en los estándares sociales en las auditorías, ¿no? Y entonces me llama también, no me llama la atención, más bien me satisface mucho que el EUDR también esté planteando cuestiones que dan cuenta de lo que nosotros hemos venido luchando desde la Cámara Social para que sean incluidos, ¿no? Todos los estándares sociales. Y ahí se ha planteado también el cumplimiento de CLIP, del consentimiento libre previo informado, que sabemos que nos ha tocado bastante luchar para que sea aceptado en el FSC y algo más, los estándares, digamos, las regulaciones o las normativas o los convenios de la OIT, ¿verdad? En cuanto al tema de los trabajadores. Y aún estamos a regañadientes tratando de ver cómo cumplimos con esas mociones, ¿no? Y ha habido que poner mociones para que incluyamos eso. Me parece fantástico que sigamos en esto y como digo, a mí yo propondría que tal vez desde la región hagamos una propuesta para saber de qué manera podemos, digamos, establecer ciertas estrategias para poder dar esos incentivos, llamémoslos incentivos. Sabemos que en Europa hay subsidios, por ejemplo, para los agricultores, ¿verdad? Y creo que también sí se podría hablar, si no de subsidios, por lo menos de ciertos incentivos para aquellos países que en conjunto, por ejemplo, y ahí podríamos obtener el apoyo de nuestros respectivos gobiernos para que podamos presentarnos como un conjunto de personas conscientes que estamos cumpliendo con esas regulaciones para el mercado.
pero como les digo, desde el punto de vista de la conciencia, no desde el punto de vista de que puchica ya nos pusieron esta regulación, no nos queda más remedio que cumplir. Estas regulaciones existen, como digo, para precisamente verificar que tenemos que cumplir para salvar este planeta y hablar, pues, ¿no? Eso bonito que decimos, bosques para todos y para siempre. Entonces, eso es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Martita. Creo que, bueno, Freddy ahí quería responder, pero bueno, después de la intervención, creo que una de las dudas que quedaban justamente era si la evaluación de riesgos y más que todo también el tema de la debida diligencia se adapta o se contrapone con lo de madera controlada, ¿no? Las 5 categorías que ahora tenemos de madera controlada. Una de las preguntas de Martita fue esa justamente, si van o exceden lo que se tiene como debida diligencia. En este caso, si se iguala, el FSC y la certificación en manejo forestal excedería, ¿no? Esta debida diligencia. No sé si Freddy ahí nos puede dar un poquito más de claridad sobre ese tema. El reglamento establece mínimas, ¿verdad? Y tiene todo sistema de debida diligencia debe asegurar el cumplimiento de estas mínimas establecidas en el reglamento. Por un lado, establece que se debe asegurar, garantizar de que los productos no estén vinculados a procesos de deforestación o procesos de degradación de bosques y ecosistemas, por supuesto. Pero por el otro lado, también establece que se debe garantizar de que los productos se desarrollan, se producen, se desarrollan, se elaboran en cumplimiento pleno de toda la normativa legal aplicable en el país de origen. Y cuando vamos a esa definición de legalidad, nos encontramos con una amplitud plena, ¿no? Eso quiere decir que se tendrán que abordar temas desde la protección de los ecosistemas hasta la protección de los derechos de las personas, ¿no? Y incluyendo otros temas que pueden ser bastante desafiantes también, por ejemplo, cómo se previene la corrupción, entre otras cosas. O sea, realmente esta nueva regulación es bastante ambiciosa y sí no quiero dejar de mencionar de que también existen otras. Por ejemplo, la directiva de la misma Unión Europea, que está en su fase final de discusión y aprobación, sobre diligencias debidas corporativas. Eso ya tiene un ámbito, un alcance mayor, no solamente a quienes introducen o comercializan productos en el mercado de la Unión Europea, sino a todos aquellos que tienen domicilio en la Unión Europea, pero luego tienen operaciones y registros legales o domicilios en cualquier otra parte del mundo. Entonces, y podemos revisar muchas otras normativas que tienen el mismo enfoque, están en la misma línea, incluida, por ejemplo, normativas de requiriendo de la debida diligencia para entidades financieras. O sea, entidades financieras que a través de un sistema de debida diligencia demuestren de que no están incentivando, no sé, proyectos de desarrollo o negocios que entren en conflicto con los objetivos de desarrollo sostenible, la protección, la conservación de los recursos naturales, la protección de los recursos, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Freddy. Continuamos con Nancy, por favor. Está el micrófono todavía desactivado. No. Ahí. Ahora sí. Ahí. Bueno, buenas tardes. Soy abogada, directora del Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal de la Argentina. Hace 20 años que trabajamos para estudiar el régimen jurídico de bosques y estas normas sociales. Y bueno,
nos interesa muchísimo, tenemos un convenio con FSC en la Argentina y vemos qué importante estos sitios de comunicación, de intercambio, para ir viendo cómo afrontar este desafío entre todos, ¿no? Y en ese sentido ya es tan importante el tema de pertenecer a esta familia, digamos, de FSC. En cuanto a las preguntas, realmente en el tema de legislación, que es tan amplio, como decía Freddy, la consulta es si tienen alguna comunicación sobre otro anexo, alguna normativa adicional al reglamento 1115 que pueda profundizar un poquito más, detallar qué es legislación pertinente, porque ahí está la definición, pero es muy general, ¿no? Esto de aduanero, lo de la corrupción, los mismos derechos sociales, son bastante amplios. Entonces, la pregunta es si hay algún documento que hayan accedido adicional al reglamento 1115. Y dada la importancia, la otra pregunta es que dada la importancia de la calificación de riesgo del país bajo, estándar o alto, conocer si ustedes, los participantes o ustedes han tenido noticias de qué rol juegan los gobiernos en este momento. Si las cancillerías, si las áreas de agricultura, de la parte forestal, se han presentado, están activas, están participando. ¿Ante quién en la Comisión Europea? O sea, dentro de qué áreas, si pudiera un poquito identificar quién es esa contraparte que está haciendo la evaluación. Ok, creo que tenemos dos preguntas, muchas gracias. Sobre la primera, sobre las leyes pertinentes. Lo que debe estar claro es que esta es una regulación aplicable en el ámbito de los países de la Unión Europea. Y lo que dice es que las empresas europeas, para poder adquirir, comprar un producto que venga de, no sé, de Argentina, debe asegurarse de que allí, en Argentina, se cumplan todas las leyes aplicables a la actividad que está detrás de la generación de este producto. Y allí es donde hay esa amplitud en la definición de legalidad. Entonces, ¿cuáles son las leyes pertinentes? Por ejemplo, en materia de de derechos humanos, habrá que revisar qué leyes abordan y protegen los derechos humanos en Argentina. En materia de protección de los bosques o manejo y administración de los bosques, ¿qué leyes en Argentina abordan ese tema? Entonces, el siguiente paso creo que es justamente revisar el marco normativo detrás de cada una de estas temáticas en cada uno de los países. Por eso es tan importante justo lo que mencionaba Alba. FSC pronto estará trabajando en la actualización de las evaluaciones de riesgo a nivel de diferentes países, donde pues va a tocar hacer una revisión pormenorizada de los marcos legales en cada país. Respecto a la siguiente pregunta, ¿qué pasa? ¿Cómo están participando los gobiernos en esto de las evaluaciones de riesgo? Las evaluaciones de riesgo que están siendo trabajadas desde la Comisión Europea, entendemos que se están basando en datos de referencia nacional y de referencia internacional. Cada país tiene datos que publica a través de sus instancias competentes o oficiales, ¿no? Por ejemplo, tasa de deforestación en Perú, tasa de deforestación en Bolivia, índices de informalidad, etcétera, etcétera.
¿no? Información que se publica a través de las entidades oficiales, las fuentes oficiales. ¿Por qué? Porque tiene que ser información válida. Pero también están tomando datos de referencia internacional. Por ejemplo, Transparencia Internacional, índices de percepción de corrupción que se tiene en nuestros diferentes países. Entonces, la conjugación de todos esos datos y, por supuesto, agregarán algunas consultas a stakeholders de ámbito internacional y de ámbito nacional, que les permitirá reunir información y determinar si ese país es de alto o de bajo riesgo. Y aquellos países donde por falta de información o información insuficiente no se pueda dar una de estas categorías, se van a quedar en la categoría media, estándar. ¿Okay? Entonces, pero eso es el trabajo que está haciendo la Comisión Europea, desde un ámbito, digamos, lejano a nuestro diario vivir en cada país. Lo que nos toca también es trabajar en una evaluación de riesgo en el ámbito nacional para hacer mayor precisión, porque puede haber una referencia de riesgo en el ámbito nacional, pero ¿qué pasa con ese mismo riesgo ya cuando entramos a las diferentes zonas, regiones, provincias, departamentos, qué sé yo? Entonces, ese es el trabajo valioso que va a hacer FCC cuando actualice sus evaluaciones de riesgo a nivel nacional. Perfecto, perfecto. Y un datito nomás mínimo. Los operadores, vi en un slide que iban a cobrar en función también de la evaluación, si es bajo o alto el riesgo. Vi ahí en un renglón, eso lo van a pagar los países, la Comisión Europea. Es como tercerizar al operador ese costo. ¿Quién lo va o el exportador? ¿Hay idea de eso? ¿Así algo tan concreto? No hay. Tal vez usted se refiere a aquellos porcentajes de controles que se tienen que hacer según el país de origen del producto. Sí. Entonces, los operadores son las empresas europeas. Sí. En el reglamento están denominadas como operadores. Entonces, si una empresa europea está comprando madera o algún producto de madera desde Ecuador, y Ecuador de pronto aparece como un país de alto riesgo, pues la autoridad competente en cada país o en el país de la Unión Europea va a realizar fiscalizaciones, controles. Y en el caso de países de alto riesgo, cuando el producto viene de un país de alto riesgo, los controles van a ser más intensos, más intensivos, o sea, al menos el 9% de los ingresos. En el caso de los países de bajo riesgo, lo mínimo es el 1%. Y en el caso de los países que queden con riesgo estándar, va a estar entre 5%. Entonces, se trata de eso, no es de un cobro, sino de cuánta fiscalización va a ocurrir, va a ser necesaria dependiendo el origen del producto. Bueno, gracias. Gracias, Nancy. Creo que un poco en línea con las preguntas de Nancy, y he estado viendo que Luis estaba reaccionando en el chat, y un poco para mantenernos en ese mismo tema antes de concluirlo, es un poco explicar, ¿no? Esta evaluación que va a hacer la Comisión Europea es una evaluación basada en datos, como le decía Freddy, ¿no? En datos y publicados de acuerdo a cada uno de los países, ¿no? Datos nacionales. Pero la pregunta es si va a ser una evaluación transparente. Luis pregunta, y si hay una posibilidad de incidir en ellas, en estas evaluaciones, tal vez como gobiernos, cómo se va a poder incidir en esas evaluaciones. No sé si Freddy, tú conoces tal vez algún caso de alguno de los países que estén, tal vez en algún tipo de conversación con la Comisión Europea, están viendo cómo participar de esos procesos. Sin lugar a duda que muchos países están en comunicación, en conexión con la Comisión Europea, ¿no? Porque tienen interés de facilitar la información, porque tienen preocupaciones, por diferentes razones.
hay que entender de que este es un trabajo que está siendo controlado y bajo responsabilidad de la Comisión Europea. Sin embargo, yo creo que si hay gobiernos, hay países que a través de sus instancias y sus canales de comunicación con la Unión Europea pudieran facilitar información correcta, actualizada, la información debida, bueno, eso alimentará la base de información de la Comisión y por consecuencia la categorización de riesgo de ese país debería ser un poco más certera, digamos, ¿no? Mucho más aproximada a la realidad de ese país. En la medida que no se genere, no se entregue, no se facilite información, pues nada más la Comisión se quedará con aquellos datos de referencia probablemente internacional y algunos que están publicados desde el país, ¿no? Gracias, Freddy. Claudio también tiene alzada la mano. Claudio, si nos ayudas con tu pregunta. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas presentaciones. Freddy y David, un abrazo grande desde Chile. Igualmente, Claudio, qué gusto verte. Me ha tocado leer bastante de este reglamento y tengo 4 consultas bien específicas. La primera es respecto de la declaración de debida diligencia. En el anexo 2 aparece una propuesta. Esa propuesta, ¿verdad? Es un formulario, un formato que plantea el reglamento. ¿Eso sería válido como para poder tener la primera aproximación de la declaración? La segunda pregunta es respecto a las autoridades competentes. Hoy día se señala, ¿verdad?, que van a ser los que van a fiscalizar precisamente este reglamento en la Comunidad Europea. Todavía no está bien claro quiénes son las autoridades competentes. En tercer punto, la geolocalización. Para aquellas empresas que compran materias primas como productos ya elaborados, semi-elaborados, ¿se tiene pensado cómo hacer esa geolocalización? Es más práctico, ¿verdad? Cuando yo, productor forestal, exporto a la Comunidad Europea, yo puedo tener, ¿verdad?, una buena geolocalización de mi unidad de manejo forestal. Sin embargo, si yo exporto un producto que requiere como materias primas, producto elaborado, por ejemplo, una imprenta va a requerir papel. ¿A dónde va a ir mi geolocalización de ese proveedor mío? Y finalmente, respecto de lo que me comentaba Alba, la compatibilidad de los requisitos FSC, yo concuerdo plenamente con el análisis técnico que usted ha realizado, pero también creo que hay algunos elementos de las empresas que van a ser afectadas por esta norma UDR, son más bien empresas certificadas con cadenas de custodia, más que manejo forestal. Entonces, probablemente ahí van a faltar algunos elementos de análisis, como por ejemplo materias sociales o materias relacionadas con comunidades indígenas, derechos, etc. Esas son mis 4 preguntas bien específicas. Y téngase presente para la colega de Argentina. En el caso de Chile se hizo una evaluación nacional de riesgo, donde confluyeron todas las partes interesadas en torno a la iniciativa nacional y se desarrolló un buen listado de la legislación aplicable a la actividad y por lo tanto ya hay un marco de referencia respecto a la legislación, algo más acotado. Pero era para cumplir con lo que establece el estándar de maderas controladas para precisamente la Evaluación Nacional de Riesgos del país y que es un documento público que está subido hoy día en la website de FSC. Esas son mis 4 preguntas. Muchas gracias y nuevamente una muy buena presentación y lo insto a que en un par de meses más haya una nueva reunión donde podamos también ir profundizando estas materias. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias, Claudio. Entonces, las 3 primeras preguntas para Freddy y la 4ª para Alba. Ok, rapidito, gracias, Claudio. En cuanto a formatos, sí, el reglamento trae algunos sugeridos, pero es eso, nada más. Pueden ser un punto de partida y empezar por allí, digamos, a construir un sistema de debida diligencia. Lo que sí debe estar claro es que la obligatoriedad de desarrollar un sistema de debida diligencia es para las empresas europeas.
Si un proveedor de una empresa europea, un proveedor chileno, desea desarrollar su propio sistema de debida diligencia, por ejemplo, como se hace en el caso de los certificados de madera controlada, fantástico, porque eso le va a permitir generar información para luego proporcionar a su comprador en la Unión Europea, quien está obligado a reunir una serie de información para poder solventar su sistema de debida diligencia, ¿no? Y sobre todo su gestión de riesgo. En cuanto a las autoridades competentes tienen que ser definidas, designadas en el ámbito de cada país que hace parte de la Unión Europea. Ya eso es tarea de cada país. Varios países ya tienen su autoridad competente que ha venido controlando, gestionando, asegurando el cumplimiento de EUTR, el reglamento de madera. Entonces, imaginamos que esa misma autoridad competente va a tomar este otro papel, y en otros donde no ha estado definido, pues bueno, tendrán que definirlo. La geolocalización en el caso de productos elaborados. Es que ese es el gran desafío que plantea esta nueva regulación. Cualquier producto que llegue al mercado de la Unión Europea, así sea un libro, va a tener que estar respaldado con un sistema de debida diligencia que llegue hasta el origen, hasta el bosque donde se cosecharon los árboles de los cuales ese libro se ha hecho finalmente. Ese libro, en su ruta desde el bosque hasta llegar a la Unión Europea, ha podido pasar por diferentes países en su ruta. El sistema de trazabilidad tiene que documentar aquello, tiene que demostrar que tanto en el país de origen, donde se cosechó el bosque, como en los países tránsito, donde se hacen procesos de fabricación, de elaboración, se cumplen las leyes. En el país de origen, por supuesto, la no deforestación de bosque nativo y el cumplimiento de leyes, y en los países tránsito, el cumplimiento de las leyes, en todos los ámbitos que ya hemos mencionado. Entonces, ahí está el gran desafío. Y la otra cosa que trae como componente esta normativa es la transparencia. Vean que incluso se tienen que publicar, tiene que ser de disponibilidad pública los sistemas de debida diligencia, y en cada país de la Unión Europea se va a generar también información pública, incluso de aquellas empresas, aquellos operadores europeos que hayan resultado sancionados por incumplimiento del reglamento, ¿no? Describiendo hasta cuál fue la infracción que generó esa sentencia. Y finalmente hay una sobre la cadena de suministro, ¿verdad? Que esa era la pregunta para Alba. Para Alba. Sí, sobre el análisis, de repente sí, y es verdad, Claudio, el análisis de hecho está centrado más pensando en el estándar de manejo forestal. El análisis creo que más directo está ahí porque hablamos del origen, ¿no? Y donde hay que demostrar justamente que no hay deforestación y no hay degradación. Ese es el punto de partida, y si no, no podemos avanzar. Pero como vimos en algunos slides, ahí está esta herramienta que yo creo que va a ser súper importante, que es la de blockchain, que finalmente, si del bosque salimos con todas las seguridades necesarias, el blockchain que nos permite hacer la verificación de transacciones nos debería ayudar a probar esa trazabilidad. Pero como estamos en este periodo justamente de revisión y de análisis y de comparación, eso involucra también cadena de custodia. Nosotros a nivel de FSC hay un grupo de colegas de las oficinas alrededor mundial que nos vamos a reunir en octubre, y va a haber una sesión justamente sobre este tema para poder dar feedback y trabajar con FSC Internacional. Así que como tú dijiste, yo espero que en unos meses podamos tener una sesión parecida a esta y darle los avances justamente que hayan en relación a los temas y a las preguntas que hay ahora. Muchas gracias, Alba. Nancy tiene nuevamente
alzado la mano o ya era para bajarla. No, estoy luchando para sacarle. Perdón, recién salí. Listo, En el creo chat que tenemos algunas preguntas, creo. creo que una de las preguntas, justamente un poco para reforzar lo que estaba conversando Alba, va en cómo la certificación va a ayudar a contar con esos mecanismos de trazabilidad alrededor de la cadena de suministro, ¿no? Entonces creo que ahí está respondido justo en este programa en el que ya estamos trabajando en el tema de incorporar el tema de geolocalización, bueno, de seguir trabajando porque ya se inició hace algunos años, pero también el tema de trabajar en el tema de blockchain, ¿no? Entonces, creo que ahí estaría como respondida un poco esa pregunta. Creo que también hay algunas preguntas que están derivadas del tema de quién va a hacer la validación o la aprobación o la auditoría de la diligencia debida. Y creo que Freddy ya lo ha respondido y es la autoridad competente, que todavía es de esto que necesitan designar cada uno de los países de la Unión Europea de quienes van a hacer justamente esta auditoría y esta revisión de la declaración de diligencia debida que tienen que hacer las empresas pertenecientes que están en la Comisión Europea y que justamente van a ser ellas las que tengan que aplicarlo, con la información obviamente que tendrán de quién lo está haciendo. Sigue, Freddy. Sí, definitivamente la autoridad competente para fiscalizar, digamos, el cumplimiento de esta regulación, pues son ellos y nadie más. Sin embargo, lo que hemos aprendido durante 10 años con el reglamento de la madera es que las empresas europeas han optado por contratar servicios de auditores independientes para que revisen, analicen, auditen sus sistemas de debida diligencia para asegurar de que justamente estén alineados en cumplimiento, sean robustos frente a los requisitos de la regulación, de la norma legal. Nosotros entendemos que eso también va a ocurrir aquí. Con el reglamento de la madera, la Comisión Europea reconoció o generó como un actor más, que eran los supervisores. En este caso no. En este caso no. Sin embargo, sí establece que los operadores pueden identificar agentes terceros y delegar esta tarea de asesoría, de auditoría, de revisión de sistemas de diligencia, etcétera, etcétera. Pero lo que dice el reglamento también es que lo que nunca van a poder delegar es su responsabilidad legal, ¿no? Si mañana, después de haber pasado por una serie de auditorías, esquemas de auditoría, la autoridad competente encuentra que ese sistema de debida diligencia no cumple con lo que dice la regulación, la sanción va a seguir, va a ocurrir a el operador, porque esa responsabilidad legal no es delegable. Y un poquito, y hablando de la sanción, igual María Luisa hacía una pregunta de si en el tema de la exclusión de contratación pública, esto va a ser aplicado por cada uno de los gobiernos o es en manera general a lo largo de la Unión Europea, si existe una sanción. Lo que establece el reglamento son mínimas, ¿no? Es lo que mínimamente deben implementar los países de la Unión Europea. Y aquí es oportuno indicar también que durante los 10 años del reglamento, 12 años del reglamento de madera, como no tenía esta obligatoriedad de implementarlo, algunos países avanzaron más que otros miembros de la Unión Europea. En este caso, la Comisión Europea va a controlar, va a hacer seguimiento para asegurar que todos los países de la Unión hagan cumplir este reglamento. Y eso incluye la aplicación de medidas correctivas y también medidas sancionatorias. Listo, creo que hemos abordado la mayoría de las preguntas. Creo que todas se han abordado en una u otra conversación durante este espacio.
No sé si alguien más tiene algún comentario y si no, más bien contarles que vamos a compartir la presentación con las personas que se han unido al webinar y también hemos grabado esta sesión, también la vamos a compartir. Un poco es la idea mantener esta conversación viva, un poco tener estas ideas claras para poder ver cómo nos vamos adaptando ante estos nuevos cambios, ¿no? Entonces, Marta tiene también la mano alzada. Gracias, Carlita. Gracias, Freddy. Yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones también y sería interesante que nos permitan ir conversando más con el reglamento en la mano, ¿no? Me quedan a mí algunas dudas con respecto a lo de la diligencia debida y viendo otras de los comentarios en el chat, creo que hay que aclarar que aquí estamos hablando de personas que van a hacer exportaciones a la Comunidad Europea o a la Unión Europea, que son certificados por el FSC. Entonces, no se trata ahorita de que, como se pensó un poco en el Ecuador en algún momento, de acuerdo a lo que me contaron sobre cadena de custodia, es esquivar algunas cuestiones del FSC porque ya las regulaciones de la EUIDR son menores, y ver cómo se trabaja en ese sentido. No, al revés. Las personas que están certificadas por el FSC deben mantener la certificación del FSC bajo las regulaciones del FSC. Entonces, aquí, por ejemplo, la pregunta de Nancy sobre la legislación es obvia. O sea, ya en el FSC se habla de que se tiene que cumplir la legislación nacional. Y más allá, cuando esa legislación no cubre ciertas cuestiones que cubre el FSC. Entonces, eso tiene que quedar absolutamente claro. Segundo, el tema de, por ejemplo, cierto financiamiento, ciertas regulaciones que existen en cada país, hay que aprovechar todo lo que se está haciendo. También vi un comentario ahí sobre los programas de Red Más y todos los programas de los NDCs en el marco del cumplimiento para la mitigación y adaptación al cambio climático. Ahí también tenemos ciertas regulaciones que tenemos que cumplir. Y se hablan de los productos cero deforestación, etc. Entonces, me parece que una de las cuestiones clave para el FSC, que tampoco se ha tomado en consideración, y hemos planteado no solamente hace 10 años, hace 30 años, que se empezó a hablar de FLECT, por ejemplo, y nunca se hizo una gestión que termine en un resultado positivo. Y es que el FSC, y a eso me refería, por ejemplo, con iniciativas o estrategias para dar una soporte en conjunto a los certificados, a los tenedores de certificados del FSC, es plantear la estrategia frente a la Comunidad Europea de que el FSC sea reconocido frente a cuestiones de debida diligencia, por ejemplo. El FSC tiene incluida debida diligencia. Y más allá de eso, porque la debida diligencia prácticamente solo se cumple en manera controlada, ¿no? Y en la certificación total se tiene ya otros mecanismos que van más allá de la debida diligencia. Entonces, si es que el FSC alcanza, o digamos, logra de que sea reconocido como una entidad en la que certifique que aquellos que están certificados por el FSC están cumpliendo con esas regulaciones, eso sería el éxito. Y ahí sí, digamos, se podría justificar más, dar mayores incentivos a aquellas personas que obviamente necesitan que se les reconozca por los esfuerzos que están haciendo. Más allá, como digo, del mercado, sino precisamente por esa cuestión genuina de cumplir con su conciencia frente a este planeta. Pero eso es lo que tiene que hacer el FSC. Y creo que nosotros como miembros tenemos que empujar a que eso suceda, ¿no? Para que se demuestre incluso en la Unión Europea que se les va a facilitar también a ellos el trabajo. Porque ya no tienen que hacer digamos, una operación para ver el cumplimiento, verificar el cumplimiento de la debida diligencia, sino que si es que ya viene con ese certificado, es por lo que se está cumpliendo. Y más bien proponerles que obviamente hagan ciertas verificaciones, como nosotros tenemos con ASI, ¿no? Porque
aquí entre nos, ahorita que nadie nos oye, obviamente que también tenemos ahí unos incumplimientos, ¿no? Y tenemos que estar viendo que las auditorías se hagan de manera correcta. Eso es lo que quería decir, Carlita, y creo que este tipo de reuniones sí nos dan, digamos, la posibilidad de que los compañeros podamos expresar nuestras dudas sobre algunas cuestiones que no nos quedan claras, y habría que tomar nota, por ejemplo, para que se pueda incluir en agendas como las que estamos teniendo en las reuniones regionales, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque son temas muy importantes y muy digamos, urgentes de ser resueltos. Gracias nuevamente a todos y todas. Muchas gracias, Martita, por sus comentarios. Sí, Freddy. Gracias y un saludo también, Marta. Hace mucho tiempo que no veo, pero ahora que gusto escucharlo. Solo un comentario final que no quiero dejar de hacerlo. Una vez que esta nueva regulación ya entró en su fase final de revisión y aprobación el año pasado, empezamos nosotros a trabajar en un análisis comparativo entre lo especificado en la regulación y el estándar FSC, los estándares FSC. Y en este momento sí tenemos eso ya avanzado. Y los resultados son de que el esquema FSC tiene una cobertura casi completa de los requerimientos de la Unión Europea. Hay por ahí algún par de temas que ameritan una revisión, una evaluación adicional, pero nada más. Entonces, incluso ahorita ya nosotros estamos ofreciendo a los tenedores de certificado, a los titulares de certificado de manejo forestal, queremos empezar desde allí, todavía no para cadena de custodia, pero sí a nivel de manejo forestal, que mientras ocurre la auditoría FSC, también se haga esta revisión adicional de estos 2 o 3 puntos que hemos identificado, con lo que ya ese titular de certificado, esa unidad de manejo forestal, quedaría con un respaldo de que ha sido sujeto de una verificación frente a los requerimientos de la nueva regulación de la Unión Europea. Y eso es porque claramente el esquema FSC tiene una cobertura casi plena con respecto a EUDR. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a todos los colegas, todos y todas las colegas que se lograron conectar el día de hoy. Como les decía, solamente igual para finalizar, creo que también es de nuestro interés continuar haciendo estos espacios, entonces lo iremos discutiendo a medida que vayamos viendo, como lo decía Alba, ciertos avances que hemos tenido dentro del sistema FSC, como el tema de trazabilidad, blockchain, etcétera, para irles también poniendo al tanto, ir discutiendo y ver las preocupaciones que tenemos también nosotros como actores, ¿no? Vinculados a FSC, pero vinculados también al tema forestal. Entonces, quisiera agradecerles nuevamente, quisiera agradecerle a Alba, a Freddy, a Yadid por el apoyo para realizar este webinar, y un abrazo con todos y todas. Estaremos compartiendo la información con todos ustedes también para que la tengan. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, chao. Muchas gracias a todos y todas. Nuevamente.